Bienvenidos a este vídeo donde nos adentraremos en una teoría intrigante que ha desconcertado a la comunidad científica y filosófica. ¿Somos parte de una simulación? La hipótesis que cuestiona nuestra realidad. Esta idea ha ganado terreno en los últimos años, y hoy exploraremos sus misteriosas implicaciones. El origen de la hipótesis de la simulación. Desde los albores de la humanidad, nos hemos preguntado sobre la naturaleza de la realidad que nos rodea. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra percepción del mundo es verdadera? Esta pregunta ha llevado a filósofos y científicos a imaginar diversas teorías, pero la hipótesis de la simulación es una de las más misteriosas y fascinantes. Sus orígenes se remontan a la filosofía antigua y la ciencia ficción, pero fue el filósofo Nick Bostrom quien la popularizó en su artículo «Estamos viviendo en una simulación por ordenador». La hipótesis de la simulación sugiere que la realidad que experimentamos no es real en el sentido tradicional, sino que es una simulación creada por una inteligencia artificial avanzada. Según esta hipótesis, es posible que ya estemos viviendo en una realidad simulada. La hipótesis de la simulación, una teoría misteriosa, pero ¿cómo es posible que estemos viviendo en una simulación? La respuesta es sorprendente. Se basa en el supuesto de que, en el futuro, la humanidad será capaz de crear simulaciones tan realistas que serán indistinguibles de la realidad. Si esto es posible, entonces es probable que las simulaciones ya hayan sido creadas y que nosotros seamos parte de una de ellas. Esta hipótesis plantea muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra realidad es real? ¿Y si todo lo que creemos saber es una ilusión? ¿Cómo afectaría nuestra comprensión de la realidad si la hipótesis de la simulación fuera verdadera? Estas preguntas han desconcertado a los filósofos y científicos durante años. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos saber si estamos en una simulación? La pregunta de si nuestra realidad es real es una de las preguntas más antiguas y misteriosas de la filosofía. Es una pregunta que ha desconcertado a filósofos, científicos y personas comunes durante siglos. La respuesta a esta pregunta no es fácil, pero exploraremos algunas de las respuestas y teorías que se han propuesto a lo largo del tiempo. Una de las teorías más conocidas es la teoría del solipsismo. Esta teoría sostiene que solo podemos estar seguros de la existencia de nuestra propia conciencia, y que todo lo demás podría ser una ilusión creada por nuestra mente. Según el solipsismo, todo lo que experimentamos en el mundo exterior es simplemente una proyección de nuestra propia mente. Sin embargo, el solipsismo es una teoría muy radical que la mayoría de la gente encuentra difícil de aceptar. Por lo tanto, hay otras teorías que intentan explicar cómo podemos estar seguros de que nuestra realidad es real. Una de las teorías más influyentes es la teoría de la correspondencia. Esta teoría sostiene que nuestras creencias son verdaderas cuando corresponden con la realidad. En otras palabras, si creemos que algo es verdad y esa creencia se corresponde con lo que realmente está sucediendo en el mundo exterior, entonces podemos estar seguros de que nuestra creencia es verdadera. Otra teoría es la teoría del pragmatismo. Según esta teoría, nuestras creencias son verdaderas y son útiles. En otras palabras, si una creencia nos permite lograr nuestros objetivos y tener éxito en la vida, entonces podemos considerar que esa creencia es verdadera. Además, algunos filósofos y científicos han explorado la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación. Esta teoría sostiene que nuestra realidad no es real, sino que es una construcción artificial creada por una entidad superior. Si esto fuera cierto, entonces nuestras percepciones y experiencias no serían necesariamente una representación precisa de la realidad. En última instancia, la pregunta de si nuestra realidad es real sigue siendo un misterio. Aunque hay muchas teorías y respuestas propuestas, ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Al final, podemos tener que aceptar que no podemos estar completamente seguros de que nuestra realidad es real, y que nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos siempre estará limitada por nuestra percepción subjetiva. ¿Y sí? Pero, ¿qué pasaría si la hipótesis de la simulación fuera verdadera? Si la hipótesis de la simulación fuera verdadera, tendría importantes implicaciones para nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. En primer lugar, significaría que nuestra realidad no es real, sino una construcción artificial creada por una entidad superior. Esto significaría que nuestras percepciones y experiencias no son necesariamente una representación precisa de la realidad, sino una representación de la simulación en sí misma. En términos prácticos, esto podría significar que nuestras vidas y nuestras acciones no tienen el significado que pensamos que tienen. Si nuestras vidas son solo una simulación, entonces nuestros logros, nuestros fracasos y nuestras relaciones no tendrían un significado intrínseco. Serían solo una parte de la simulación.
Además, si la hipótesis de la simulación fuera verdadera, tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión de la naturaleza del universo. Significaría que el universo no es real, sino una construcción artificial. Nuestra comprensión actual del universo y de sus leyes podría ser solo una ilusión creada por la simulación. Esto también tendría implicaciones para nuestra comprensión de la conciencia y del libre albedrío. Si nuestra realidad es una simulación, entonces la conciencia y el libre albedrío podrían ser solo ilusiones creadas por la simulación. Nuestra sensación de tener control sobre nuestras vidas y nuestras decisiones podrían ser solo una parte de la simulación. En última instancia, si la hipótesis de la simulación fuera verdadera, tendríamos que replantearnos nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. Tendríamos que reconsiderar lo que significa ser humano, lo que significa la vida y lo que significa la existencia misma. Sería una revolución filosófica y científica que cambiaría nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos para siempre. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Uno de los cambios más importantes sería la idea de la realidad misma. Si vivimos en una simulación, entonces la realidad tal y como la conocemos sería una ilusión, una construcción artificial creada por una inteligencia artificial. Esto cuestiona nuestras nociones de lo que es real y lo que no lo es. También tendría implicaciones en nuestra comprensión de la existencia humana. Si somos parte de una simulación, entonces nuestra existencia y nuestras acciones no tendrían necesariamente un propósito inherente. En lugar de eso, seríamos marionetas en un juego creado por una entidad superior. Además, la hipótesis de la simulación podría desafiar nuestras nociones de libre albedrío. Si nuestra realidad está preprogramada por una inteligencia artificial, ¿realmente tenemos la capacidad de tomar decisiones libres? ¿O nuestras decisiones son simplemente el resultado de un guión previamente establecido? Contraargumentos y críticas. Por supuesto, la hipótesis de la simulación no está exenta de críticas y contraargumentos. Uno de los principales argumentos en contra es el argumento de la complejidad. Según este argumento, la creación de una simulación tan compleja como la realidad que conocemos hoy en día sería imposible debido a la cantidad de energía y recursos necesarios. También hay quienes argumentan que la hipótesis de la simulación no responde realmente a ninguna pregunta importante. Si nuestra realidad es una simulación, entonces seguimos teniendo las mismas preguntas y desafíos que enfrentamos en cualquier otra realidad, como el significado de la vida y el propósito de nuestra existencia. En conclusión, la hipótesis de la simulación es una teoría misteriosa y fascinante que ha desconcertado a la comunidad científica y filosófica durante años. Si bien es posible que estemos viviendo en una simulación, todavía hay muchas preguntas que deben ser respondidas antes de que podamos aceptar esta idea. ¿Somos parte de una simulación? ¿Es nuestra realidad una ilusión creada por una inteligencia artificial? ¿Cómo afectaría nuestra comprensión del mundo si la hipótesis de la simulación fuera verdadera? Todas estas preguntas siguen siendo un misterio, pero nos animan a explorar las fronteras de la realidad y la percepción humana. Gracias por ver este video y esperamos haber logrado cautivar su atención con esta fascinante teoría.